Ingeniero, compañeros, reciban un cordial saludo. En este caso vamos a hablar sobre tres temas, eh, el cual el primero viene a ser el movimiento relativo, un tema que explora el movimiento desde diferentes perspectivas. Nuestro objetivo es que al culminar la sesión sobre este tema se espera que se resuelva problemas de movimiento relativo, determinando velocidades y aceleraciones de cuerpos rígidos en rotación con orden y precisión. Pues tenemos un caso que viene a ser un observador fijo y un observador móvil. ¿Quién se mueve respecto de quién? Viene a ser nuestra duda. Pues como ya sabemos, nuestro observador fijo viene a ser la persona que está viajando en el tren y nuestro observador móvil viene a ser obviamente pues el tren, ¿no? En el caso del observador fijo tenemos un punto de referencia inamovible para analizar el movimiento absoluto, lo cual pues con el observador móvil pasa todo lo contrario, ya que es un sistema de referencia que se desplaza junto con uno de los cuerpos, permitiendo ver el movimiento desde su perspectiva. Tenemos tres fundamentos que se considera dos partículas A y B en movimiento. Sus posiciones respecto a a un origen fijo, ¿verdad? La posición relativa de A respecto a B se define como, pues, o se define o se obtiene restando la posición de B a la posición de A. También, pues, tenemos acá el derivado de esta ecuación que se obtiene la velocidad relativa. Y finalmente, pues tenemos la aceleración relativa, ¿no? Estas relaciones nos permiten describir el movimiento de un objeto desde el marco de referencia de otro objeto en movimiento. Tenemos acá dos casos de aplicación. En el primer caso, pues tenemos la esfera y el ascensor. Por ejemplo, una esfera lanzada dentro de un ascensor en movimiento. ¿Cuándo y cómo es que chocan al momento de impactar, ¿no? Pues acá se analiza un problema con múltiples referencias y también una determinación de tiempo de impacto y finalmente pues tenemos el cálculo de la velocidad relativa al choque. En el caso 2 tenemos el tren y un auto. Un tren y un auto desacelerando, ¿cuál viene a ser su movimiento, ¿no? Tenemos tres puntos a evaluar, como la evaluación de velocidades y aceleraciones combinadas, la aplicación de vectores en el cálculo y la compresión del movimiento en 2D. Pues estos problemas lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo los videos de mis compañeros explicando sobre estos temas. Acá tenemos la velocidad relativa en un cuerpo rígido. Para aquellos cuerpos rígidos, la velocidad relativa entre dos puntos, que viene a ser A y B, se puede expresar en términos de velocidad angular. Como podemos ver aquí, esta es la expresión, ¿no? Esta ecuación es crucial para sistemas con componentes rotatorios como mecanismos y máquinas. Por ejemplo, en engranajes se busca determinar cómo se transmite el movimiento entre engranajes interconectados. En el caso de mecanismos se analiza la cinemática de brazos robóticos y otras estructuras articuladas. En el caso de las rodaduras, se busca estudiar el movimiento de aquellas sin deslizamiento. Tenemos el centro instantáneo de rotación, que por sus siglas se denomina CIR, lo cual viene a ser un punto de un cuerpo rígido cuya velocidad es cero en un instante dado. Es una herramienta poderosa para simplificar el análisis de velocidades. Desde el CIR, la velocidad de cualquier otro punto B, C, D o G en el cuerpo rígido se calcula como V es igual a omega, que se multiplica por la R, que viene a ser la distancia desde el CIR hasta el punto de interés. Tenemos la aceleración relativa en el plano también, lo cual pues es una relación, perdón, una aceleración relativa entre dos puntos de un mismo cuerpo rígido que se compone de una componente tangencial y otra normal. Acá podemos apreciar
la ecuación, que es esencial para analizar la dinámica completa de cuerpos rígidos con movimientos complejos. Esta nos permite desglosar el movimiento acelerado en sus componentes, facilitando así la resolución de problemas avanzados en ingeniería y física. Nuestras conclusiones de este tema, pues hemos llegado a concluir que el estudio de este movimiento relativo nos ha permitido desentrañar la complejidad del movimiento, observando sistemas desde múltiples perspectivas. La elección de aquel sistema de referencia es adecuado ya que revela como un paso fundamental, definiendo el marco desde el cual se interpreta cada desplazamiento, velocidad y aceleración. También, pues, tenemos hemos visto cómo la ecuación fundamental de posición, velocidad y aceleración relativa actúan como herramientas poderosas para describir con precisión con un punto o cuerpo que se mueve en relación con otro. Estas fórmulas que ya hemos apreciado no solo facilitan el análisis, sino también nos proporcionan una visión clara de las interacciones dinámicas. En resumen, el movimiento relativo no es solo un concepto teórico, sino una lente esencial a través de la cual podemos interpretar o predecir el comportamiento de estos sistemas físicos. También nos enseña que la realidad del movimiento es en gran medida una cuestión de perspectiva, ofreciendo una comprensión más profunda y completa del mundo que nos rodea. Pasamos al siguiente tema, la cual viene a ser el exploramiento del momento de inercia. Acá pues se profundiza uno de de los conceptos fundamentales de la dinámica rotacional. El momento de inercia descubriremos cómo esta propiedad influye en el movimiento de los cuerpos. Acá tenemos pues el misterio de la carrera Disculpe. Oh, ok. Acá tenemos el por qué no llegan a la meta al mismo tiempo los sólidos que se presentan. Como podemos apreciar la imagen, cada sólido pues tiene una forma diferente, ¿no? Sí, creo que ya hemos visto este experimento en algunos videos, se han mostrado, y pues cómo está formada la esfera se determina la velocidad, el tipo de movimiento que genera a la hora de bajar, ¿no? De aquella pendiente. Esta pregunta nos introduce al concepto central de nuestra sesión, el momento de inercia, que hace que estos objetos aparentemente simples se comporten de manera diferente al rodar por una pendiente. Pues ahora lo vamos a descubrir, ¿no? Nuestro objetivo de este tema es que, pues, al culminar, cada uno de nosotros seremos capaces de resolver problemas complejos relacionados con el momento de inercia, aplicando la definición correcta. Bueno, acá tenemos el descubrimiento del momento de inercia, que pues es la resistencia de un cuerpo al cambiar su estado de movimiento o reposo. En el contexto de la rotación, hablamos de inercia de rotación, la cual es la oposición de un objeto a ser acelerado angularmente. El momento de inercia es una magnitud escalar que cuantifica la distribución de masa de un cuerpo o sistema de partículas en relación con un eje de rotación dado. Cuanto mayor sea su inercia, mayor será la resistencia a cambiar su estado del movimiento rotacional. Nuestra definición y cálculo para este tema, pues es para un cuerpo rígido, el momento de inercia de masa con respecto al eje Z se define como la siguiente fórmula que podemos apreciar aquí. La unidad del momento de inercia es kilogramos por metro cuadrado. Aquí R representa la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta el elemento infinitesimal, ¿no? De masa dm. Para un sistema de partículas discretas, el momento de inercia se calcula como la suma de las masas individuales, multiplicadas por el cuadro de sus distancias al eje. Acá podemos apreciar la otra fórmula, que pues sí son importantes y se aplican en los problemas que vamos a ver más adelante. Mm, mm, ok.
El teorema de Steiner, pues habla sobre ejes paralelos. Este, este tema es importante para nuestro conocimiento, ya que cuando el eje de rotación no pasa por el centro de masa del cuerpo, podemos utilizar el teorema de Steiner, también conocido como teorema de los ejes paralelos, para simplificar el cálculo del momento de inercia. El momento de inercia de un cuerpo rígido con respecto a un eje cualquiera es igual a su momento de inercia con respecto a un eje paralelo, que pasa por su centro de masa, más el producto de la masa del cuerpo por el cuadro de la distancia perpendicular entre los dos ejes. La expresión es la siguiente, ahí la podemos apreciar aquí, y pues acá tenemos el significado de cada palabra, ¿verdad? Vamos a pasar a las conclusiones clave y aplicaciones prácticas que podemos sacar de que hemos sacado de aquel tema. Por ejemplo, en cuanto a resistencia al giro, el momento de inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento rotacional. Un mayor momento de inercia implica que se necesita más esfuerzo para acelerar o desacelerar su giro. Nuestra distribución de masa. Este valor no solo depende de la masa total de un objeto, sino crucialmente de cómo esa masa está distribuida alrededor del eje de rotación. La masa alejada del eje contribuye significativamente más al momento de inercia. Por eso es que como hemos visto ya en varios videos, creo yo, de este experimento de diferentes sólidos, como hemos visto anteriormente, es que algunos pues tienen más velocidad, otros van más lento o su movimiento es diferente del otro, ¿no? Es por eso que se debe a eso, ¿no? A la distribución de masa, la resistencia de giro, también puede ser, ¿no? En cuanto a la base para la dinámica rotacional, es un pilar fundamental en la ecuación de movimiento rotacional, relacionando el torque aplicado con la aceleración angular y el momento de inercia. La ingeniería y diseño en cuanto a este tema, desde el diseño de volantes de inercia para almacenar energía hasta la estabilidad de vehículos o la agilidad de equipos deportivos. Comprender y calcular el momento de inercia es vital en muchas ramas de la ingeniería. Entonces, como hemos podido apreciar, este tema pues lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Vemos un balón, vemos cualquier otra cosa y pues se aplica a estos temas, ¿no? Pues acá dejamos la bibliografía sugerida si es que queremos profundizar acerca de este tema, ya que es un tema muy importante, la verdad, en cuanto, pues, para analizar diferentes cosas, ¿no? Nos puede servir mucho. Ahora, para finalizar, pasaremos al último tema, la cual pues es la traslación y rotación. Es un estudio esencial para la ingeniería también y para la física, explorando el comportamiento de los cuerpos rígidos bajo diversas fuerzas. Eh, ¿Qué es lo que genera este movimiento de traslación y rotación? El movimiento de cualquier cuerpo rígido en el espacio puede descomponerse en dos componentes fundamentales. Una viene a ser la traslación de su centro de masa y una rotación alrededor de ese mismo punto. Comprender esta dualidad es clave para analizar sistemas complejos. Nuestro objetivo es que al finalizar este tema, pues seremos capaces de aplicar correctamente las ecuaciones del movimiento de un cuerpo rígido para resolver problemas demostrando un análisis ordenado y preciso. La cinemática de traslación es el centro de masa al frente. Nuestra definición clave es que la traslación, en cuanto a todos los puntos de cuerpo rígido, comparten la misma aceleración, que es igual a la aceleración de su centro de masa. No hay rotación alrededor de este, lo que implica una aceleración angular nula. En cuanto a ecuaciones fundamentales, la resultante de las fuerzas externas es igual al producto de la masa por la aceleración del centro de masa. El momento resultante respecto al centro de masa es cero, como podemos apreciar aquí en la siguiente ecuación.
Estas ecuaciones pues son la base para entender cómo las fuerzas impulsan el movimiento lineal de un objeto sin inducir rotación. Pues acá tenemos dos aplicaciones también de traslación de cuerpo rígido. Por ejemplo, acá tenemos en el primer caso una carreta y un cilindro siendo transportado pues por una persona. En este caso, un obrero empuja esta carreta determinando la aceleración del conjunto y las fuerzas normales en las ruedas. Se analiza el equilibrio traslacional y las fuerzas implicadas, como se puede ver aquí. En el segundo caso, pues tenemos a una carreta y una viga siendo transportada, ¿no? En este caso se calcula la tensión de un cable que sostiene una viga sobre una carreta en movimiento, considerando las masas y las fuerzas aplicadas para lograr el equilibrio. Estos dos ejemplos, pues, nos ilustran cómo los principios de la cinemática de traslación se aplican en situaciones cotidianas de ingeniería, como podemos ver, sobre todo en la carreta y viga, o bueno, también puede ser aplicada en la carreta y un cilindro, ¿no? Estas cosas se ven en el día a día cuando estás en una obra. Para el transporte es muy común, ¿no? Entonces, pues ahí se analiza este tema de cinemática de rotación, ¿no? En rotación centroidal tenemos que cuando un cuerpo solo rota alrededor de su centro de masa, no hay traslación del mismo. Las aceleraciones lineales pues vienen a ser nulas. En cuanto a torque y aceleración, pues el torque es fundamental para la rotación. Se define como el producto de la fuerza por la distancia perpendicular al eje de giro y es directamente proporcional a la aceleración angular. Las ecuaciones vienen a ser pues las resultantes de fuerza, que vienen a ser cero, y el momento resultante es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Es el torque el que genera la rotación. Como podemos saber, como podemos apreciar acá, tenemos las siguientes ecuaciones, ¿no? Pues en movimiento plano, la combinación es definitiva. Tenemos dos casos acá de descomposición del movimiento y, el análisis independiente. En el caso de descomposición del movimiento, cualquiera de este movimiento plano de un cuerpo rígido puede verse como la superposición de una traslación del centro de masa y una rotación alrededor de este. En análisis independiente, cada componente se analiza por separado utilizando sus propias ecuaciones de movimiento, simplificando problemas complejos. Esta es nuestra expresión. Y pues este enfoque nos permite abordar la dinámica de sistemas con movimientos complejos, como vigas o cilindros rodantes. En cuanto a nuestro taller práctico, tenemos la fuerza en rodillos, que pues viene a ser algo muy común, que pues en este caso se calcula la reacción en los rodillos y la velocidad angular de un carrete sometido a una fuerza de tracción, ideal para aplicar el concepto de torque y momento de inercia. En nuestra segunda aplicación tenemos el cilindro en rampa. Determina la aceleración de un cilindro sobre una rampa inclinada con rozamiento y la fuerza de fricción que hacen, ¿no? Un problema clásico de movimiento en plano general. Y finalmente, pues tenemos nuestro sistema de poleas. Este encuentra la masa necesaria por una aceleración específica en un sistema de poleas y bloques. Es un desafío integral que combina traslación y rotación. Pues estos problemas están diseñados para consolidar nuestros conocimientos y habilidades en la aplicación de las ecuaciones de la dinámica de cuerpo rígido. Finalmente pasamos a las conclusiones claves y futuras implicaciones. Por ejemplo, en dominio de la dinámica hemos explorado cómo el movimiento de un cuerpo rígido se descompone en traslación y rotación y cómo las fuerzas y torques influyen en estos movimientos. El dominio de estas ecuaciones es fundamental para el análisis de sistemas mecánicos complejos. El análisis sistémico analiza la capacidad de aplicar el teorema de Steiner y analizar el movimiento plano general
nos permite resolver problemas que van más allá de la simple cinemática. Esta habilidad es crucial en el diseño y optimización de maquinaria y estructuras. Y pues finalmente tenemos a la ingeniería del futuro, lo cual pues es el diseño de vehículos autónomos hasta la robótica avanzada y la ingeniería aeroespacial. Los principios de la dinámica del cuerpo rígido son pilares fundamentales en realidad. Y al comprender estas bases, pues hacen que innovemos o tengamos ideas revolucionarias y pues así buscar soluciones de ingeniería de vanguardia, ¿no? La dinámica de cuerpos rígidos no es solo una materia académica, también es una herramienta poderosa que pues abriría un abanico de posibilidades en nuestra carrera como ingenieros, como ingenieros o también incluso físicos, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por haber escuchado sobre estos tres temas fundamentales, la verdad, que vemos día a día y lo cual pues es importante el conocer estos temas, ¿no? Como hemos visto, en el día a día apreciamos cosas que dejamos pasar por alto, pero si nos ponemos a analizar, pues todo tiene un objetivo, ¿no? Y como hemos visto en las conclusiones finales, el conocer, el tener conocimiento de estos temas, ayuda pues a buscar soluciones ante problemas en un futuro sobre estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo y esto ha sido todo.